Hace exactamente un mes hice la segunda parte de la serie de 7 momentos increíbles de One Piece. Como todos sabrán, este manga tiene más de 1000 capítulos y entre los mismos hay un montón de situaciones que nos han podido volar la cabeza en el momento en el que las vimos. Suficientes situaciones como para que hoy les pueda traer una tercera entrega de estas recopilaciones. ¿Quieres saber cuál fue ese discurso magistral que dio Doflamingo? ¿Cuál fue la batalla que cambió la historia moderna de One Piece? ¿O el punto de inflexión más potente visto hasta ahora en este manga? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, para ir calentando los motores, en el puesto número 7 tenemos el descubrimiento de lo que había detrás de las cejas de Sanji. Y es que a lo largo de más o menos 800 capítulos habíamos creído que el espiral en la ceja del cocinero no era más que una característica extravagante que el autor decidió dibujar para que este resaltara. No obstante, en el arco de Whole Cake nos dimos cuenta de que dicho espiral tenía una historia detrás, la cual involucraba los experimentos que su padre biológico realizó con su madre cuando ésta estaba embarazada de él y de sus hermanos. Esto con el fin de transformar a sus hijos en guerreros perfectos, y para que llegaran a considerarse como tal, este les intentó mejorar cuando apenas eran unos fetos, mejorándoles sus características físicas, pero por consecuencia también haciendo que perdieran gran parte de sus sentimientos, y con ellos su humanidad. No obstante, la madre intentó resistirse a todo aquello, logrando así salvar a Sanji de convertirse en un monstruo como sus hermanos. Sin embargo, los genes ya estaban en su cuerpo, solo que dormidos, y despertaron en medio de la guerra de Onigashima, otorgándoles super fuerza, super resistencia, regeneración y un aumento considerable de su velocidad. Y lo mejor de todo esto, sin perder sus sentimientos. Pero uno se preguntará, ¿por qué fue tan importante en la historia? La razón es porque hasta ese momento no habíamos visto que se desarrollara tanto la ciencia dentro de One Piece. Si bien es cierto que ya habíamos visto algunos inventos de Vegapunk y lo que hacía César con los niños en Punk Hazard, a mi parecer todo el tema de la modificación genética y la clonación ya está a otro nivel científico. Y es que sin que lo supiéramos, en aquel entonces Oda nos estaba preparando el terreno para la entrada del arco de Egghead más o menos 200 capítulos después, razón por la cual es bien merecida la presencia de esta situación en este top. Ah, y no olvidarse, esta también le da sentido al power-up más poderoso visto hasta ahora de uno de los mejores personajes de One Piece. Pero bueno, si seguimos avanzando con el top, nos toca mencionar a una desvivida. Como todos sabrán, de esto no es que abunde mucho dentro de esta historia, pero sin ninguna duda las que están tienen bastante peso. Y para demostrarlo, el puesto número 6 lo ocupa el punto final de la vida del Dr. Hiruluk, que para quien no se acuerde fue el padre adoptivo de Chopper. Y uno podría llegar a pensar, ¿qué tiene de especial esta estirada de pata? Pues bueno, justo antes de que se fuera al otro barrio, este señor nos soltó un discurso que a día de hoy representa extremadamente bien un pilar fundamental dentro de la propia historia, y ese no es otro que el de la voluntad heredada. Hiruluk mencionó que las vidas de las personas no acaban cuando éstas reciben un disparo, cortes o eran envenenados, ya que según él la verdadera vida acababa cuando luego de dejar ese mundo, estos eran olvidados. A día de hoy esta frase la podemos aplicar perfectamente en muchos personajes que dejaron inconclusos sus objetivos antes de partir, y que los mismos terminaron siendo heredados por quienes continuaron luego de ello. Ejemplos de ello son la voluntad de Roger, que fue heredada por Luffy teniendo a Shanks de intermediario, o la de Fisher Tiger y Otohime, que fueron heredadas por Jinbe, también la misma de Hiruluk, que fue heredada por Chopper, o la de Oden, que ahora está presente en Momonosuke. El sentido de esta frase nos indica que todos esos personajes siguen estando presentes en este mundo gracias a que quienes heredaron sus voluntades les tienen presentes directa o indirectamente en sus recuerdos, razón por la cual se le da un toque más emotivo al momento en el que todos esos sueños se cumplan. Pero bueno, obviamente un momento así de simbólico dentro de la historia no podría faltar, por lo que este puesto bien merecido lo tiene la despedida de Hiruluk. Ahora, si seguimos avanzando, nos tocaría posicionar en el puesto número 5 a un momento que, cuando le vimos, nos impuso mucho respeto por el enemigo final de esta historia, y ese no es otro que la tragedia de Ohara, donde más allá de todo el punto trágico que tiene debido a haberlo vivido a través de una muy joven Nico Robin, se nos mostró un control casi supremo que tenía el gobierno mundial sobre la gran mayoría de los reinos. A día de hoy esta visión se ha deteriorado un montón, debido a los múltiples errores absurdos que esta entidad ha cometido, pero no se puede negar que en aquel entonces, el ver cómo la existencia de una isla dependía simplemente de que alguien diera la orden de destruirla fue algo simplemente aterrador. Más aún cuando, debido a los métodos tan extremistas que se aplicaron, fuimos testigos de cómo no les tembló el pulso a los responsables de la operación de eliminar un barco lleno de personas inocentes, simplemente para reducir el riesgo de que hubiera una filtración de información, ya que recordemos
tenemos que la razón por la cual se tomó la decisión de destruir la isla fue la de que se confirmó que los eruditos del lugar estuvieron investigando el lenguaje antiguo escrito en los poneglyphs, acto que está completamente ilegalizado dentro de ese mundo. Esto le valió a los miembros del Gorosei para dar la orden de destruir por completo a la isla, y también a los responsables de la investigación, demostrando así la crueldad extrema al momento de aplicar las leyes, razón por la cual este momento se queda en el puesto número 5 de este top. Y ya si hablamos de villanos, en el puesto número 4 tenemos a la presentación de uno de los más icónicos en este mundo. Estoy hablando del primer contacto que tuvimos con Marshall D. Teach en el arco de Haya. De esto se han hecho muchos memes, ya que nadie se esperaría que un villano tan importante fuera representado como un barrigón con claros problemas de higiene dental y unas piernitas bastante graciosas. Todos nos esperaríamos a alguien con un diseño más chingón, pero lo que le falta a Teach de estilo le sobra en sustancia, ya que a través del lenguaje visual Oda nos planteó al personaje como la versión mala de Luffy, es decir, la de un tipo con claros deseos de libertad y con una voluntad tremenda por conseguir sus sueños, pero sin ningún tipo de escrúpulos. Todo esto se nos va desarrollando desde el momento en el que ambos estaban comiendo dentro del bar, resaltándonos que mientras a uno le gustaba algo, al otro le aborrecía su sabor y viceversa. Con esto se nos demuestra que sus preferencias son muy contrarias, cosa que les llevaría a tener un problema, el cual no terminó de explotar del todo, ya que entró otro factor en escena, y ese era Bellamy, un tipo que era contrario a ambos, ya que él se burlaba de los sueños, postura que contraargumentó Teach luego de que salieran del bar con el mítico discurso donde dice que los sueños de las personas nunca mueren, cosa con la que está completamente de acuerdo Luffy, pero debido a la presencia tan oscura y negativa que este tenía, tanto él como Zoro decidieron alejarse para evitar más problemas. Sin duda alguna esta presentación es increíble por todo lo dicho entre líneas, digna merecedora del puesto número 4 de este top, y ya si seguimos avanzando nos tocaría hablar acerca de otro discurso, pero este caso el que le dio la cara a la miniatura de este video, o sea el de Doflamingo, más específicamente el que vimos en Marineford. Al estar metido en una situación en donde la marina intentaba darle mortadela a una persona por ser hijo de alguien más, el antiguo dragón celestial empieza a hablar en voz alta, bien esquizofrénico cabe resaltar, diciendo que a lo largo de la historia la marina y los piratas se han intercambiado los bandos de buenos y malos. Posteriormente comenta que actualmente se encontraba en un territorio neutral, ya que el que tuviera la justicia de su lado se decidiría en el momento en el que se declarara a un bando como vencedor, y esto tiene una explicación un tanto más profunda que le atribuye mucha realidad a sus palabras. Quizás hayan escuchado la frase de que los vencedores son los que escriben las historias. Pues bueno, este discurso va de la mano con esto, ya que al ser los vencedores los que la escriben, serán ellos quien por mera conveniencia se posicionen del lado bueno, y por lo mismo serán ellos, dentro de su propia narrativa, los que tengan la justicia en sus manos, posicionando así en el bando malo a quienes derrotaron, por lo que con este discurso Doflamingo nos está reflejando una realidad. En las historias siempre ganan los buenos, ya que nadie sería tan tonto como para escribirla poniéndose en el bando equivocado, algo que se puede extrapolar en muchos casos de la vida real, en donde la justicia en la que todos creemos no fue aplicada de forma en la que creemos. Pero bueno, tremenda frase si lo vemos en retrospectiva teniendo en mente el final de este arco, digna merecedora de estar en el tercer puesto de este top, y ya si seguimos avanzando nos toca ir un poco más atrás en la historia, más específicamente en el detonante de dicha guerra, el cual no fue otro que el enfrentamiento de Barba Negra contra Ace. Aquí el antiguo usuario de la Mera Mera estaba persiguiendo a su ex compañero por haber cometido el pecado más grande dentro del barco de Shirohige, es decir, acabar con la vida de uno de sus hermanos, razón por la cual Ace le buscó exhaustivamente durante el primer tercio de esta historia, y esto le llevó a encontrarle en una isla donde ambos tuvieron un enfrentamiento que decidió el curso de este manga, ya que el resultado del mismo llevó a que se desatara la guerra más importante vista hasta ahora en la obra. La derrota de Ace fue un antes y un después dentro de One Piece, ya que esta hizo que Luffy tuviera que posponer su reencuentro con sus compañeros para intentar rescatarle, y fíjense ustedes que ya desde antes de que todo esto se diera se nos fue construyendo la importancia de este acontecimiento a través de la reunión de Shanks y Barba Blanca para hablar del tema, o también a lo largo de la saga de Arabasta, donde desde Dram ya se nos fue construyendo la persecución de Ace y Teach al llegar uno después del otro al lugar. Pero bueno, digna merecedora del puesto número 2 de este top, y como no podría ser de otra manera, el puesto número 1 no es otro que el desenlace de toda esta problemática anteriormente construida, es decir, el fin de la vida del propio Portgas the Ace, el cual, como ya todos sabrán, se dio en la guerra de Marineford. Ahí, como bien mencioné antes, este estaba siendo juzgado por los crímenes cometidos por su padre biológico, Goldie Roger, razón por la cual lo que hubiera sido una cadena perpetua en Impel Down se transformó en una ejecución pública. Debido a esto, la banda de Shirohige apareció para intentar evitarlo, pero no lo lograron, ya que en un momento determinado este decidió sacrificarse para proteger a su hermano de uno de los almirantes de la marina. Obviamente esta muerte fue un acontecimiento muy importante que tuvo que vivir el protagonista de esta historia, mismo que le llevó a tener un punto de quiebre que, luego de haberlo superado, tomó la decisión de desintegrar su
su banda durante 2 años para que se fortalecieran individualmente, poniendo así pausa a su aventura. Obviamente todo esto motivado por la partida de su hermano. A día de hoy este acontecimiento es uno de los más icónicos de esta historia, ya que fue un shock tremendo el ver como un autor que no se atrevía a desvivir a sus personajes en el presente, se cargó a uno de los más carismáticos que ha creado, digno merecedor del puesto número 1 de este top. Y bueno gente, esta fue la tercera parte de los 7 momentos más increíbles de One Piece. Recuerden que pueden dejarme los que ustedes consideren en los comentarios, así como también el orden en el que posicionarían los que vieron en este video. Por aquí les dejaré las otras 2 partes de esta serie. No se olviden de darle me gusta a este y suscribirse para que no se pierdan de los videos que subo a diario. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.